faltan algunos muchachos. ¿Está bien, chicos? Lo que borré, ¿no? Los números, porque ya es como que ya la recolección de datos ya está, ya están volcadas acá. Entonces, yo para ver, primero, antes de armar esta tabla sencilla, yo tengo que ver que los valores que yo tomé en una primera instancia estén plasmados acá, ¿está bien? ¿Qué significa cuando yo digo estén plasmados? Que la cantidad de valores que yo puse acá, en su sumatoria, acá, me tienen que dar 45, en este caso. ¿Está bien? Ese es un dato importante. ¿Estamos? Que no tengo que perder de vista. Porque por ahí, en estos datos, al pasarlos allá, hubo algún dato que me perdí y resulta que en vez de 45, estoy analizando, digamos, 43 valores. Y ya es como que al perder ya información, se desvirtúa lo que posteriormente voy a estimar, ¿sí? O estudiar o analizar. ¿Estamos? Entonces es muy importante esto cuando uno hace una tabla, de decir, bueno, los datos que yo recolecté, los huecos en una tabla, ¿sí? Tengo que ver que esta sumatoria me dé 45, ¿está bien? Ahí si calculo 11 y 12 me da 23, y 9, 42, y 9, 51, y 3, 54, y 1, 45. Perdón, 45. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo el valor justo. Ahora, si en la sumatoria veo que tengo de más o de menos, bueno, la idea es que acá uno tiene que estar, ¿sí?, preciso en lo que uno está buscando. ¿Estamos? Bien. Este valor, justamente cantidad. Fíjense que, ¿qué es sinónimo de decir cantidad? Lo que estoy poniendo acá en esta celda es la cantidad de veces que se repite el valor 0, si vamos a números, ¿no? Es la cantidad de veces que se repiten aquellas casas donde no hay chicos, ¿está? Cuando uno habla cantidad de veces que se repite, eso es sinónimo de hablar de frecuencia, ¿está bien? Entonces, cuando hablemos de lo que se refiere a cantidad de algo, ¿sí? Voy a estar hablando de lo que se conoce como frecuencia, ¿está bien? Frecuencia. ¿Está bien? Okay. ¿Qué cantidad de veces, ¿sí?, uno va, no sé, va a estudiar, o con qué frecuencia uno va a estudiar? Fíjense que es, ¿sí?, las dos cosas, ¿sí?, son, digamos, la misma idea. ¿Está bien? Estamos hablando de frecuencia. ¿Y cómo vamos a llamar este tipo de frecuencia? ¿Sí? O esta cantidad de veces que se repite justamente la variable cantidad de hijos, en este caso, aquellas casas que tienen 0. ¿Está bien? Cuando hablemos de cantidad, vamos a hacer referencia de lo que se conoce como frecuencia absoluta. ¿Está bien? Entonces esto es lo que se va a denominar como frecuencia absoluta. ¿Está bien? Obviamente, no se va a decir cantidad. Obviamente que este es un bosquejo que nos va a ayudar de plataforma, ¿sí?, de puntapié para sumergirnos a unas tablas un poquito mejores, digamos, mejores escritas. ¿Está bien? Entonces, justamente en esta columna, que es cantidad, se va a llamar, va a ser la columna de frecuencia absoluta. ¿Está? ¿Y con qué lo vamos a denominar? ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a denominar? Bueno, esto se va a llamar o simbolizar con la F minúscula y una I. ¿Está bien? Esa va a ser, digamos, lo que se conoce esta columna como frecuencia absoluta, y en el simbolismo de los libros aparece como F minúscula sub I. ¿Está bien? FI. Va, F sub I. FI. ¿Estamos? ¿Está bien? Entonces, justamente esto es frecuencia absoluta. O sea que esto la podemos, de alguna manera, si queremos transformarla, no quiero, digamos, confundir la cosa, pero donde va cantidad, uno podría reemplazarlo por esta F sub I. F sub I, dale con FI. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso por un lado.
Ahora, bien, alguien en el análisis, en este armado de tablas, alguien le puede decir, ¿qué es lo que encontraste de esa recolección de datos? Y yo encontré que de esas 45 casas, hay 11 que no tienen hijos, ¿está bien? Hay 12 casas que hay un hijo, una criatura, y así sucesivamente. Pero puede haber alguien que diga, bueno, pero ¿qué porcentaje representa esa cantidad, ese 11 de las 11 casas que no hay chicos, no hay criatura? O no sé, o este 3, estas 3 casas, ¿qué porcentaje representa? ¿Sí? Que tienen 4 chicos. ¿Está bien? En el mundo, en toda esta población o esta muestra que yo saqué. ¿Está bien? Entonces, el tema sería sacar un porcentaje. ¿Cómo vamos a sacar un porcentaje? Acá vamos a sacar porcentaje. ¿Está bien? Vamos a sacar un porcentaje. La idea es también aprender cómo sacaríamos un porcentaje. Entonces, nosotros necesitamos un referente para sacar porcentaje, ¿está bien? Lo mismo que el mismo siempre juego con el mismo ejemplo. Cuando uno va a alguien, tenés que ir a la panadería y quieres comprar 7 kilos de pan, y vos no sabés qué cantidad de plata llevar, bueno, vos tenés que tener referente. Bueno, ¿cuánto sale un kilo de pan? Obvio que uno va a tener un poco más, pero digamos, si uno estuviese justo de plata, uno decía, bueno, ¿cuánto sale un kilo de pan? Ese va a ser mi referente, ¿está bien? Acá el referente, ¿cuál sería? Decir, bueno, a las 45 personas, a las 45 casas, ¿sí? O el total de las casas que yo censé, ese va a ser mi 100%. Este va a ser mi 100%. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer acá, constituir acá, es una reglita de 3 simple. ¿Está? Si a 45 casas, a las 45, a la cantidad de casas que yo hice el censo, a eso lo denomino el 100%, entonces a las 11 casas que no tienen criaturas, a las 11 casas, X, y ahí me doy una reglita de 3 simple. ¿Está bien? ¿Y uno qué hace en esta reglita de 3 simple? Como acá baja el valor, entonces el porcentaje que yo espero encontrar acá también va a ser más bajo, es una regla de 3 simple directa, entonces se multiplica cruzado como estamos acostumbrados a hacer. ¿Está bien? Entonces se multiplica 11 por 100%, este valor por este de acá, 11 por el 100%, y se divide por este que quedó acá. Dividido 45. ¿Estamos? Este valor, fíjense que, ¿cuál es el símbolo que está dando vuelta por acá? Porcentaje. O sea que el valor que yo saqué de este número va a tener que acompañado con el símbolo de porcentaje. ¿Está bien? Si yo hago esta cuentita acá, me da 24,44. 24,44. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, fíjense, uno hace esta temática. ¿Está bien? Al total, a este número o esta recolección de datos, o sea, son 45 datos que yo recolecté para mi análisis. Bueno, esa cantidad de datos yo llamo mi 100%. A 11 datos que justamente tienen esta variable de no haber hijos, bueno, X. Y yo ahora, ¿cómo me queda? 11 por 100 dividido 45. Uno puede decir, profesor, en vez de, perfecto, usted hizo una reglita de 3 simple, hizo este cálculo, como el único símbolo que había acá era de porcentaje, entonces acá esto me dio 24,44 y lo puse acá. Digamos, a la par de este 11, ¿no? Porque representa esas 11 casas que hay 0 hijos. Pero yo me estaba dando cuenta acá, profesor, que, fíjense, usted agarró este 11 y lo dividió por el total, y a ese valor lo puedo multiplicar por 100. Y obvio de hacer la reglita de 3 simple. Perfecto. Entonces uno podría hacer eso. Es decir, a ver, si yo quiero sacar mi próximo porcentaje acá, agarro 12, este valor 12, lo divido por el total, 45, y a ese resultado lo multiplico por 100. Agarro ese 12,
agarro el 9 o los 9, los divido por el total, por 45, y al resultado lo multiplico por 100. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que a partir de esa reglita de 3 simple, o de hacer esto, de hacerlo más directo y no tener que llegar a hacer la reglita de 3 simple, y hacer este calculito, como les mencioné recién, uno tendría acá los siguientes valores: 26,66, 26,66, le da 20 y 20, le da 20, le da 20%, ¿no? 6,665, y acá le quedaría 2,22. ¿Está bien? Acá de vuelta lo mismo. Acá esta cantidad de datos me tiene que dar 45, porque son los 45 extracciones o números que estoy analizando. Pero estos porcentajes parciales, en su sumatoria también me debería dar 100%. ¿Está bien? Acá me debería dar un 100%. ¿Está bien? Puede ser que no dé. ¿A qué voy con eso? Porque obviamente este valor decimal es 26,666666, y si sumas todos esos valores acá tenés el 100. Pero como uno está cortando con 2 dígitos, y acá no vas a tener un 100. De vuelta como en física 2. ¿Se acuerda con el tema de la verificación de Kirchhoff? Entonces por ahí acá me da, por ejemplo, 99,96. Y está prácticamente casi 100. ¿Está bien? Fíjense que acá tengo 4 centésimas de error, digamos, que no me da el 100%. Y eso puede ser debido a justamente estos decimales que no contemplé en la sumatoria. ¿Está bien? Pero si me da ese valor 99,98, 99,97, está aceptable. ¿Qué es lo que me está diciendo con eso? Bueno, que la sumatoria o estos porcentajes parciales son verdaderos, ¿sí? El asunto, ¿por qué hago esto? Porque si por ahí acá el porcentaje me da 80% y perdí 20% en algún lado, entonces quiere decir que esto, cuando si yo lo quiero analizar después, posteriormente, y estoy analizando algo que es erróneo, porque no son verdaderos, porque me debería dar 100% o muy cercano al 100%, para poder decir efectivamente que estos valores de acá son creíbles. ¿Se entiende? ¿Estamos? Eso por un lado. Entonces, a esta columna, justamente lo mismo que dijimos, que a la cantidad que era frecuencia absoluta la denominamos porque de alguna manera mostraba la cantidad de veces que se repite esta variable. ¿Está bien? Acá esta columna va a tener en la jerga de la estadística otro nombre. ¿Está bien? Acá lo que tiene que ver con porcentaje también se va a llamar, esto también se va a llamar otro nombre, va a ser frecuencia, pero en vez de ser absoluta va a ser relativa. Frecuencia relativa. ¿Estamos? Entonces, la columna, cuando hablemos de porcentaje más adelante, cuando nos vamos metiendo a poquito ahora, cuando empezamos a armar tablas y hablemos una columna que uno diga, llename o haceme una tabla con que esa tabla tenga la variable, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ya saben que cuando habla de frecuencia absoluta va a estar refiriéndose a la cantidad de veces que se repite estos valores. Y que cuando se hable de frecuencia relativa va a tener que tener en cuenta que habla de porcentaje de fondo. ¿Está bien? Volviendo a esta denominación, en esta columna de porcentajes se va a llamar frecuencia relativa. Y obviamente que en la jerga de la estadística va a tener un símbolo parecido a este. Nada más que al ser frecuencia relativa va a aparecer como NI. ¿Está bien? N minúscula y minúscula. ¿Está bien? Ese va a ser el símbolo
¿sí? Cómo se va a denotar cuando se esté hablando de frecuencia relativa. Profesor, ¿no había otro símbolo para poner? Bueno, a alguien en los libros apareció así, y bueno, es como que todos tenemos que abocarnos así para que a ustedes no se les distorsione el aprendizaje. Porque si yo acá por comodidad le digo, vamos a poner FR de frecuencia relativa, después cuando ustedes analicen otros libros donde aparezca, acá aparece un NI de tanto, y ustedes van a decir, ¿y ese NI qué me está diciendo acá? ¿Qué es? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes vamos aprendiendo realmente con estos símbolos, que vamos a tener que adaptarnos, ustedes cuando aborden un libro con determinadas cosas más avanzadas y aparezcan estos símbolos por ahí, les va a dar una idea de lo que se está hablando. ¿Está bien? O a qué se refiere el contexto. ¿Estamos, chicos? Esa es la idea de esto. Entonces, acá lo que se llama, dijimos que era la cantidad, ¿sí? O la cantidad de veces que se repite, dijimos que lo denominamos frecuencia absoluta. Entonces, vamos a cambiar acá, vamos a cambiarle acá, aprovechar este mismo cuadro, ahora dejamos de llamar esto cantidad, y ahora le vamos a poner frecuencia absoluta. ¿Está bien? Vamos a poner arriba frecuencia absoluta, y para acostumbrarnos le ponemos debajo F y minúscula. ¿Está bien? Y a esta columna de porcentajes, ¿sí? Esta columna de porcentajes la vamos a también cambiar. En vez de poner porcentaje, vamos a poner esto que sería frecuencia relativa, para ya empezar digamos, a mentalizarnos de qué cosas, qué formato va a tener una tabla en el momento de armarse. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué va a ser? Frecuencia relativa. Ahora la cambiamos y permítanme, estos valores los vamos a correr por acá. Voy a correr acá porque voy a hacer otra cosa. Acá vamos a poner frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Y acá ponemos NI, ¿sí? De esta manera. ¿Está bien? ¿Qué ponemos acá? 24. Acá era 24,44. 26,66. Este era 20, 20, 6,665 y 2,22. ¿Está bien? Y ahí teníamos todo esto, el tema de porcentaje. ¿Está? Bien, entonces ya tenemos una tabla que estamos analizando. Fíjense cómo nos metimos en una recolección de datos y empezamos a armar una tablita. Al principio pusimos la cantidad o la variable, cantidad de hijos. Esto puede ser también denominado variable. Ponemos variable y ponemos entre paréntesis cantidad de hijos. ¿Está? Armamos una tablita y como sabíamos que la mayoría de los datos oscilaban entre 0 y 5, no fue sencillo armar una tablita de este estilo. ¿Está bien? Entonces, en una donde hay repeticiones, ¿sí? Donde hay repeticiones de este valor, en esa columna va a ser lo que se llama frecuencia absoluta. Y lo simbolizamos con F minúscula sub I. Dale con sub I, F. Y cuando hablamos de qué porcentaje representa estos números obtenidos acá en la columna de frecuencia absoluta con respecto al total de datos recolectados, justamente esa columna va a ser llamada frecuencia relativa, con el símbolo N mayúscula y minúscula. Perdón, N minúscula y minúscula. ¿Estamos? Ok. Ahora, aparecen otros datos más. ¿Cuáles son? Es decir, esto que es frecuencia absoluta, ¿sí? Aparece otra columna, acá,
que se va a llamar entre estas dos frecuencias, ¿sí? Frecuencia absoluta y frecuencia relativa, una que se llama frecuencia absoluta acumulativa. ¿Está bien? Esto va a ser frecuencia absoluta acumulativa, se llama. ¿Cómo se la va a simbolizar? Parecido a esto, FI, pero ahora la F va a ser mayúscula. ¿Está bien? Va a ser la F mayúscula y la I minúscula. Pero ¿qué diferencia me doy cuenta? Por la F. Acá la F minúscula habla de frecuencia absoluta. Y cuando tengo una F mayúscula va a ser frecuencia absoluta acumulativa. Profesor, ¿qué se entiende por eso? Frecuencia absoluta acumulativa. A medida que me voy desplazando de arriba hacia abajo, voy a ir acumulando los números que tengo a mi izquierda. ¿Cómo es eso? Fíjense, el primer valor lo pongo acá, 11. 11. Ahora, este 11 lo sumo con el que siguiente, 12. Lo sumo 12. ¿Cuánto me da? 23. Este 23 lo sumo con el número siguiente, que es 9. Me da 32. Este 32 que está acá, lo sumo al número que sigue, que es 9, me termina dando ¿cuánto? 41. Este 41 lo sumo al 3 que sigue y me da un valor de 44. Y este 44 lo sumo al 1 que está acá y me termina dando un 45. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta cómo funciona eso de acumulativo? Usted va a decir, profesor, pero ¿para qué sirve eso? Eso de acumulado. Está bien, sí, es como que va sumando los numeritos esto, pero si acá los tengo, ya está. Acá ya tengo el porcentaje, no me joda. ¿Está bien? Lo que pasa es que esta columna, se la presento ahora, no tendrá mucha consistencia, porque de repente va a medida que voy barriendo de arriba hacia abajo, voy contabilizando el valor siguiente y lo voy poniendo acá en la sumatoria, es como que voy sumando y voy acumulando. ¿Sí? Y más allá de darme este número, me tiene que dar 45, para, de alguna manera me está denotando que no me estoy perdiendo ningún dato en el camino. Esto va a tener vital importancia cuando veamos parámetros estadísticos, porque de acá esta columna va a ser importante para hacer cosas que vamos a ver en su momento. ¿Estamos, chicos? ¿Está bien? Profe, ¿me repite cómo se llama la columna? ¿Frecuencia cuánto? Frecuencia absoluta acumulativa. Ok. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con la otra. Esta, va a decir profesor, pero si esta tiene una acumulativa, esta también tendrá una acumulativa, sí. También va a tener una acumulativa, pero de porcentaje. ¿Está bien? Nada más que, de vuelta, si acá hay una columna que se llama frecuencia relativa acumulativa, si la denotamos con N minúscula y minúscula, acá irá con N mayúscula y minúscula. N mayúscula y minúscula. ¿Está bien? ¿Y qué valores irá tomando acá? Lo mismo, el mismo planteo de acá. Acá se pondrá 24,44. Este valor se suma al siguiente, 26,66. La suma me tirará un valor acá. Y así sucesivamente. ¿Hasta qué? Hasta que el último valor que está acá sea aproximado al 100%. ¿Está bien, chicos? Entonces, esta va a ser frecuencia FI. Frecuencia absoluta acumulativa. Y esto con N mayúscula sub I, que va a ser una columna pegada a frecuencia relativa, va a ser frecuencia relativa acumulativa. ¿Está bien, chicos? Entonces, fíjense lo que nos armamos nosotros en una tabla donde está la variable y hay 4 columnas. Aprendimos hoy. Va a haber 4 columnas donde nosotros vamos a tener que estar dando vuelta con estos tipos de tablitas, armado de tablitas. Una aparecerá la de frecuencia absoluta, la cantidad que se repite, de repetición.
una frecuencia absoluta acumulativa, que va a ir sumando estos valores a medida que me voy desplazando hacia abajo, una que se llama frecuencia relativa, NI minúscula, que va a hablar de por qué porcentaje representa estos valores que tengo acá en la columna de frecuencia absoluta, y una cuarta columna, por decirlo así, que va a ser frecuencia relativa acumulativa, N mayúscula sub I, donde va a ir acumulando valores con la misma metodología que les había mostrado acá. ¿Está bien? Entonces, esta es la tabla donde en los primeros pasos, en cuanto a estadística, vamos a estar, digamos, practicando y tratando de armar, ¿sí?, en diferentes escenarios. ¿Está bien, muchachos? Hasta acá más o menos venimos bien. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, hasta acá estamos. Ya seguiremos la próxima Hasta acá clase nomás. viendo otras cosas. Bueno, muchachos, nos estamos viendo, cuídense mucho y nos mantenemos en contacto. Buena semana para todos. Igualmente, Buena semana. profe. Cuídese. Cuídense mucho. Chao, chao. Igualmente, profe. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe, chao, chao. Chao, nos vemos.